Bueno, en este video vamos a ver problemas epistemológicos de la didáctica, apuntes para el debate sobre la didáctica propuesto por el doctor Vicente Eugenio León y el doctor Jorge Luis Herrera. Una de las partes importantes es la multidisciplinariedad de la didáctica. En el texto nos hablan cómo desde las múltiples disciplinas o ciencias del saber filosófico, antropológico, sociológico, ético y psicológico, y cómo estas abarcan cuestionamientos similares de manera diferente, pero transversalizados por la didáctica. Bueno, otra parte importante es la relatividad de la didáctica. En su normativa, preguntados por el qué, el cuándo y el cómo hacer. Y esto tiene una estrecha relación con la explicación didáctica de el por qué hacer, un eje principal de este concepto. Por otra parte, reluce lo del estatus de la didáctica. Es realmente una ciencia. En eso hay dos posiciones: el paradigma positivista, que se cuestiona la didáctica como ciencia por la visión de Popper, que debe dar una visión causal, y Carl Hempel dice que la explicación científica no es compatible con la didáctica. Bueno, otra parte importante es la trascendencia social de la didáctica en la innovación tecnológica, y cómo la didáctica juega un papel importante en el surgimiento de una nueva ciencia de la educación, la tecnología educativa, dando importantes herramientas para esta, como por ejemplo diferentes problemas didácticos pueden ser tomados desde estas nuevas ciencias que surgen de nuestra nueva era, como puede ser las clases a nivel online, y cómo esto puede aportar a otros tipos de procesos. Bueno, otros cuestionamientos son los objetos de estudios actuales, como lo puede ser la relación docente-educativo y la enseñanza-aprendizaje. Pero estos objetos de estudio no siempre no fueron ni serán los mismos, porque estos estudios están sujetos a constantes reconstrucciones por su condicionamiento, que es el hombre y sus diferentes necesidades, y cómo ésta ha cambiado a través del tiempo. Arqueología del saber. Didáctica y currículum. La palabra currículum viene de carrera, que es el plan de estudios o proyecto educativo general en donde se contemplan las concepciones ideológicas, socioantropológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos. Pero, ¿cuándo nace el currículum? El currículum nace en el siglo XVI, siglo en el que se produce una nueva cartografía o reconstrucción del saber pedagógico. Tal como lo dice Hamilton, se presenta una nueva emergencia tanto del currículum como la didáctica, vinculando el surgimiento del currículum con el calvinismo y la regulación del nuevo orden social. En el siglo XVI, como este lo señala, era difícil distinguir entre la actividad de enseñanza y la actividad de determinar lo que se enseña. Thomas Reid nos comenta que la transformación se inició en las universidades europeas a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Hasta entonces el conocimiento se ofrecía y se adquiría según se presentara la oportunidad. No existía una noción fija de lo que se debía estudiar, quién debía estudiarlo, a qué edad o en qué orden. Hamilton entonces puntualiza que todo aprendizaje tiene su momento y su lugar. Entonces el currículum va unido a la organización escolar en sentido estricto. Viene a establecer y llenar el orden requerido en la enseñanza. La didáctica en el programa de la modernidad. Nace en el siglo XVII y forma parte del proyecto social La Reforma, que en la Ilustración y la Enciclopedia conforma el sentido de una educación general para todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, como lo expresa Comenio, cuya meta es lograr que todos lleguen al conocimiento. Así la didáctica constituye un elemento básico en la utopía que la modernidad asigna a la escuela. Dos grandes sabios influyeron y participaron en la construcción de la didáctica. Descartes, quien definía los principios racionales de la filosofía, las verdades eternas base de todo conocimiento. Al contrario, Comenio sostiene que los conocimientos humanos son imperfectos e incompletos,
y que la certidumbre solo puede residir en la revelación divina. Narodowski plantea falacias respecto a la educación inclusiva que plantea Comenio, enseñar todo a todos, pues dice que eso no se logra, ofreciendo a todos lo mismo y de la misma manera, pues habla de una igualdad a secas, ya que no todos tienen la misma posición de partida a la hora de acceder a la educación, pues hablamos de diferentes sujetos, experiencias y resultados. Didáctica y currículum, de la modernidad a la posmodernidad. Capítulo 2. Configuración variable según países y contextos. Francia. En el ámbito francés, el término didáctica se constituye como toda metodología para la apropiación de contenidos por parte de los alumnos. Apoyando esta teoría está Gaston Millaret, quien la define como el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos de la enseñanza. Pasamos ahora a Portugal, en donde la influencia que ha tenido por parte de Francia hace que la didáctica sea entendida como la didáctica de las disciplinas, dejándola por debajo de la pedagogía. La entrada del currículum es muy reciente en la cultura educativa, llegando a tener el nombre de teoría del desenvolvimiento curricular. El siguiente es Alemania, la cual es considerada la cuna de la didáctica. Según Hoffman, la didáctica es entendida como una reflexión sistemática sobre cómo organizar la enseñanza de manera que pueda provocar el desarrollo individual del alumno. A pesar de que la definición es aceptada, tuvo que reformularse y se tomó la didáctica como teoría de la enseñanza y el aprendizaje, y también como teoría de transmisión de información y cambio de conducta. Llegamos a Suecia, donde England en 1997 nos habla de que la didáctica se centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumno y el contenido. Este concepto se relaciona mucho con la teoría del currículo analizado en las últimas décadas, las cuales son sociología de la educación tradicional, la nueva sociología de la educación y la construcción del conocimiento escolar. Tenemos Italia, donde se ha logrado tener al currículo como punto de encuentro entre el programa oficial y la programación de cada docente o centro. La didáctica tiene como objetivo principal la metodología. Por último tenemos a los países iberoamericanos, en los cuales se conserva fuertemente la tradición didáctica. La primera introducción del currículo se da por medio de la pedagogía por objetivos. Este fue el primer intento por volver la didáctica a un conocimiento científico, pero a su vez continuar privando a la didáctica de explicitar una dimensión teórica fuerte. El saber didáctico. Los debates sobre la epistemología de la didáctica inician en la década de los años 90. Entre las principales cuestiones se observa por aquella época la pregunta por la naturaleza del saber enseñado con relación sujeto-objeto. El saber didáctico es producto del desarrollo y la consolidación de la didáctica matemática y del lenguaje en la época de los años 60. La didáctica, a través de la investigación, ha construido un sistema dialéctico sobre tres ejes: profesor, alumno y saber. Pues el saber didáctico fijó su mirada en la naturaleza del saber disciplinar, transmitido siempre en el orden de los aprendizajes. La didáctica da una mirada en las dificultades que viven los alumnos, nutriéndose de la psicología y la antropología, pues esto va orientado a organizar mejor los procesos de aprendizaje del saber escolar. El éxito del profesor reside en la buena enseñanza del saber disciplinar, en especial cuando el alumno aprende. La didáctica estudia las situaciones de enseñanza, el significado de las actividades, la relación entre la elaboración conceptual y los procesos que debe resolver el estudiante, ya que el saber didáctico es el nuevo terreno de los programas de formación del docente.